Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo están? Les envío un saludo muy especial desde la hermosa isla de Cuba. Mi nombre es Eduardo Acosta y junto a mi familia servimos a Dios a través del ministerio de Palabra de Vida a la iglesia local aquí en nuestro país. Para mí es un privilegio y una responsabilidad enorme poder compartir con ustedes el comentario de la Hora Silenciosa. El pasaje del cual estaremos compartiendo en el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51, y dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos aquí que es un pasaje hermoso con muchas enseñanzas y aplicaciones prácticas. A continuación veremos algunas de ellas. Al principio de la porción vemos que Jesús se encontró con un hombre llamado Felipe y una sola palabra, sígueme, sirvió para que se convirtiera en su discípulo. Obviamente aquí está la historia resumida, ¿no? Pero está lo esencial para entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Si algo queda claro aquí, es la autoridad de Jesús. El hecho de que Felipe tomara la decisión de seguirle inmediatamente fue sin duda porque percibió con claridad la autoridad divina con la que Jesús hablaba. También nos dice ahí en el versículo 44 que Felipe era de Betsaida, ¿verdad? Aunque no se conoce el lugar exacto en donde estaba Betsaida, parece que no debía estar muy lejos de Capernaum. El Señor llevó a cabo allí muchos milagros poderosos. A pesar de esto, la ciudad rechazó al Señor y no quiso arrepentirse. Sin embargo, podemos ver que también en un lugar tan perverso como Betsaida había un remanente fiel de donde surgieron tres de los primeros discípulos de Jesús. Dice allí que Felipe, en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El testimonio sobre Jesús, que comenzó con Juan el Bautista, vemos que continúa con Andrés y Felipe. Vemos que de la misma manera que Andrés habló a su hermano Pedro, ahí en versículo 41, Felipe buscó a Natanael. Felipe sigue la obra, uno gana a otro. Notemos también que Felipe era lo que nosotros llamaríamos un recién convertido, pero a pesar de eso inmediatamente se puso a hablar a otros acerca de Jesús. Hemos observado en muchas ocasiones cómo los recién convertidos son los mejores ganadores de almas, quizás por el ánimo y la ilusión con la que hablan de Jesús. Qué triste que muchas veces con el tiempo ese fuego se va apagando en algunos, ¿verdad? Con toda certeza, Felipe era uno de los fieles de Israel, que esperaba la venida del Mesías, y cuando descubrió a Jesús, llegó a la conclusión de que él era aquel de quien habían estado anunciando tanto Moisés como los profetas. Jesucristo es la figura central de todo el Antiguo Testamento. Es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo en sus escritos. Si leemos el Antiguo Testamento y no vemos a la persona de Jesús reflejada en las Escrituras, es porque no lo estamos estudiando bien o no los entendemos. Apocalipsis 19:10 dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí vemos también que Natanael tenía prejuicios, ahí en el versículo 46. Para Natanael
estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no podían ir juntos. Natanael era de Caná de Galilea, como vemos, una ciudad cercana a Nazaret, y por lo tanto, al parecer, la conocía bien. Él no creía que Dios pudiera elegir un lugar tan insignificante para que de ahí saliera la esperanza de Israel y del mundo. En 1 Corintios 1:28 dice la palabra de Dios: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Felipe no discute con Natanael, sino que le responde con una invitación: ven y ve. Sin dudas, hay que aprender mucho de Felipe. Las personas no conocen a Dios por nuestros argumentos o nuestras razones. Citando ahí, me gustan los versículos del pasaje del libro de Hechos, donde dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí en Hechos 18:28 dice también: demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Sin duda, esta es la mejor forma de enfrentar las objeciones. Lleva directamente a los hombres hasta Jesús, estando seguro de que Él los convencerá. Esta es una valiosa lección para todos nosotros si queremos ganar a otros para Cristo. En el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, dice la palabra, que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús siempre toma la iniciativa, lo vemos acá. Me gusta la parábola del hijo pródigo, en Lucas ahí 15, versículo 20, donde dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. También en 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Jesús toma siempre la iniciativa. También nos conoce a cada uno de nosotros. En el versículo 48 le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael se sintió tremendamente sorprendido. Se dio cuenta de la omnisciencia y omnipresencia del Señor. Había llegado hasta lo más íntimo de sus pensamientos, inclusive debajo de la higuera. Era evidente que Jesús conocía perfectamente a Natanael, aún antes de que Felipe le hablara de él. Ahí en el 49 vemos que Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoció que Jesús era el Mesías que había de venir. Era muy fuerte y significativo esta frase, ¿verdad? Que Natanael está diciendo a Jesús. No es algo que se le escapó o se confundió. Al decir esta afirmación, Natanael estaba seguro de haber comprobado las señales mencionadas en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Ahí en el 50 le dice Jesús: cosas mayores que esta verás, mayores pruebas de quién soy yo. Muchos milagros y pruebas de quién era Jesús iban a experimentar a partir de este momento. Con un corazón sincero, Natanael había confesado a Jesús como el Mesías, y esto era, sin lugar a dudas, un gran paso hacia adelante. La vida del creyente, de cada uno de nosotros como creyente, no es solo de un día confesar a Jesús y ya. Hay que crecer en nuestra relación con Dios. Quiero hacerte varias preguntas. ¿Recibiste a Cristo ya? Si lo hiciste así, ¿cómo está tu tiempo para ganar a otros a Cristo? Así como uno de los discípulos fue llevando a otro a los pies de Cristo, ¿cómo estás tú llevando a los amigos, a los que te rodean, a los pies de Cristo? ¿Cómo estás predicando la palabra? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Le estás reconociendo por lo que Él es o solamente por lo que dicen otros? Te invito en esta hora a que puedas ser un ganador de alma. No importa de dónde vengas, no importa cuán insignificante sea el lugar de donde viniste, de donde naciste, no importa cuánto conoces de la palabra de Dios. El desafío es predicar la palabra para que otros sean salvos. Recuerda que este tiempo no reemplaza tu tiempo a sola con Dios, así que te animo cada día a que puedas ser bendecido por el estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga.